este estudio bíblico. Hermanos, por favor, necesito que vayamos a la Biblia para explicarle hoy de qué se trata esta clase. La Biblia es nuestra regla de fe. El libro de Josué, capítulo 24 de Josué, ahí se encuentra el versículo principal del mes de la familia. Por favor, acompáñenme al libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Cuando lo encuentre, verá, con un amén me hace saber que ya lo tiene, amén, para yo así poder leer con usted. Josué capítulo 24, versículo 15. Hoy tenemos la cena del Señor, hermanos, para que sepan y se estén preparando desde ahorita para tomar los símbolos sagrados. Josué 24, 15. ¿Lo tenemos ya? Dice así la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, hermano. Hermano Jackson, por favor, para que ores al Señor por este mensaje. Desde ahí de tu silla lo puedes hacer. Y los demás hermanos seguimos al hermano Jackson que ora. Amado, bendito Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos primeramente por este día, Señor, por la oportunidad de estar en esta, tu casa de oración, Señor, para escuchar nuevamente tu palabra, Señor. Te rogamos en este momento, Señor, que hables a nuestra vida. Dale palabra al pastor que va a llevar el mensaje, para que sea usted, Señor, usándolo y hables a través de... Te pedimos, Señor, que nos escuche en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, hoy hablaremos del temor de Dios en la familia. Anótelo, por favor. El temor de Dios, el temor de Dios en la familia. El temor de Dios en la familia. Por favor, apunte eso ahí. ¿Quiénes se saben este versículo y quiénes lo habían leído antes? Josué 24:15. Ana Liliana, ¿quién más ya se lo sabía? Ese versículo célebre, o esa palabra que él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién había escuchado ese versículo? Y yo incluso he visto este versículo en puertas. En puertas de familias, de casa, lo he visto. No sé si usted lo ha visto. ¿Sí? En su casa, hermano Cherry, está. Y es increíble porque no es que quiero decir, quizás que usted tome esto como que estoy exaltando al hermano Cherry, ¿verdad? Pero el versículo que tiene en la puerta de su casa, usted entra a su casa y se dará cuenta que es una familia cristiana. Amén. ¿Verdad? Y el versículo aplica ahí. Amén. Lo increíble es personas que tienen este versículo, pero su familia no es cristiana. Porque usan estos versículos en la Biblia, están como las personas lo usan así como una publicidad, algo así como cuando las personas ponen en las puertas: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sí ha leído eso? Incluso es como algo, ¿cómo podríamos decirlo? Sí, como un talismán, como que estoy enfermo, pero la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, tú no logras entender por qué lo dicen, ¿no? Porque hay que estudiar y hay que leer la Biblia y si realmente, sí, el derramamiento de sangre del Señor, dice que por su sangre fueron lavados los pecados, ¿no? Él derramó su sangre por nuestros pecados. Pero si no lo entendemos y no somos hijos de Dios, ¿cómo podemos decir eso? Realmente Josué no estaba lanzando una frase que se iba a volver repetitiva. Josué estaba expresando una realidad de su familia. Josué le estaba diciendo al pueblo: mira, si ustedes quieren irse con Changó,
con Guaycaipuro, con José Gregorio Hernández, si se quieren ir con María, mira, de verdad yo les digo, es muy triste, pero eso ya es problema de ustedes. Pero yo en mi casa, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a servir a Jehová. Amén. Hermano, ¿por qué le digo que este hombre no estaba jugando? Porque de todos los hombres que estaban en Israel en el tiempo de Moisés, el único hombre capacitado para ser sucesor del gran profeta era Josué, no había otro. Así es. Mientras que Aarón se volvió, no sé qué le pasó a Aarón, ¿verdad? Bueno, humano, ¿no? Hizo un becerro de oro, ¿se recuerda de eso? Y se puso mundano con toda esa gente. ¿Tú sabes quién era el único hombre que estaba esperando a Moisés cuando él habló con Dios de la montaña? ¿Sabes quién era el único hombre? Josué. Pero aquí Josué no era un jovencito ni un niño. Josué era un hombre mayor, ya iba a morir, era un anciano. Y él seguía diciendo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Josué estaba poniéndole en claro al pueblo que su casa estaba la mano de Dios. Las hermanas, ¿verdad? Se lucieron con eso, la gloria sea para Dios. Hermano, cuando el temor es, cuando una casa, el hombre dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, la primera cosa que hay en esa casa es el temor de Jehová. Y las mayores desgracias, ya lo vamos a leer, lo vamos a estudiar, estoy en una introducción. Las mayores desgracias de la familia. Usted ha leído cosas como padre acuchilla a su hijo y se va al cuarto y acuchilla a la esposa y luego se mata. ¿Sí ha escuchado cosas, sí ha leído cosas así en los periódicos? ¿Ah? Amén. Hubo un caso de una mujer que metió a sus hijos en un horno. Eso fue terrible, hermano. Agarró a los bebés y los metió en un horno. Es más, yo digo que humanamente hablando, esa mujer no estaba en su razón. Era una posesión demoníaca. Pero tú sabes por qué estas cosas pasan en la familia. Porque no hay temor. No hay temor. Ahora vamos a lo cotidiano. ¿Por qué las parejas se divorcian? ¿Por qué sencillamente vamos al registro? Un día nos casamos, vamos a romper el papel. Listo, ya, eso es todo, vamos a poner un abogado. ¿Por qué? ¿Y por qué se divorcian? Por engaños y se casan con otras personas. ¿Y sabes quiénes sufren los divorcios? Los hijos. ¿Saben por qué hay personas ahorita que por la situación de nuestro país, que es una situación, ¿verdad? Vamos a estar claros, somos realistas. Nuestro país ahorita está en una situación financiera quebrada, estamos quebrados, ¿verdad? No rinde el dinero, así tú ganes $1,000 no te va a rendir. Porque sabemos el trasfondo de toda esta oscuridad. Y los hogares están siendo aún más quebrados. Los padres se van, dejan a las mujeres con los hijos, o las mujeres se van a trabajar a Colombia, se empiezan vendiendo café y terminan vendiendo otra cosa. Hermano, es duro. Dígame si no es lo que está pasando. Y por eso Josué le establece al pueblo de Israel y dice, mira, ¿sabes qué? Yo no sé a quién van a servir ustedes, yo no sé. Aquí hay muchos dioses, dice él. Antes, allá en la tierra, es tremendo porque Cherry leyó un pasaje de Abraham y hoy voy a tocar un poquito a Abraham. El Espíritu hace como quiere. Amén. Él está diciendo, en el versículo, vamos a volver a leerlo, Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, y Josué le dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Y él especifica dónde, cuando estuvieron al otro lado de ¿qué? El otro lado del río era Mesopotamia, era la tierra de Ur de los Caldeos, a donde estaba el papá de Abraham, que era Taré. Se le conocía como la tierra de los cabeza blanca. Tenían dos dioses principales, Nana y Inani. Se llamaban los dioses de estos personajes. Nana e Inani. Eran dioses pareja, era un matrimonio de dioses. El varón era Nana y la hembra era Inani. Entonces Josué le está diciendo, no sé qué van a hacer, si van a adorar a esos dioses o a los dioses de los amorreos, pero ¿sabes qué? Se lo voy a volver a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú sabes que gramaticalmente y de manera, si nos vamos al castellano y a la literatura, Josué cometió un error gramatical, porque no se dice yo y mi casa, se dice mi casa y yo, a nivel del castellano. Pero aquí no manda el castellano, aquí manda Dios. Y Josué lo estaba diciendo porque él era la cabeza de ese hogar, algo como lo que estaba mi hermano Cherry lanzó un destello en la introducción, en la lectura.
nosotros, los varones que están acá, que se quedaron en el auditorio, somos los responsables de que el temor esté en la casa, el temor de Dios esté en nuestra casa. Amén. ¿Es así? Porque nosotros somos los protectores del hogar, somos los proveedores del hogar y somos los intercesores del hogar. Es la triple función de un cabeza de hogar. Amén. Y cuando la cabeza está mala, ¿qué pasa con el cuerpo? Todo está mal. Ahora sí vamos a entrar en el mensaje. ¿Por qué Josué estaba tan seguro y estaba tan lleno de convicción, amados hermanos en Cristo, iglesia? ¿Por qué este hombre estaba tan aferrado a que su casa estaba puesta para Dios? Hermano, por todo lo que él vio. Amén. Y la primera cosa, anótela, número 1, el temor de Jehová se aprende. El temor de Jehová se aprende. Hay que aprender. ¿Qué es el temor de Jehová? Porque yo le puedo venir a enseñar hoy el temor de Jehová, pero si no les doy el concepto del temor de Jehová, entonces usted se va a quedar como que, bueno, fui a una iglesia y un pastor empezó a hablar del temor, pero jamás supe que era eso. Vamos a aprender qué es el temor de Jehová. ¿Está bien? Josué capítulo 24, versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14. Antes de que Josué llegue a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, mira lo que le dijo. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. 1, 2 y 3. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué dice? Y servid a Jehová. Ahí está la palabra. Ahora pues, temed a Jehová. La palabra temer aquí en el hebreo no es estado de pánico, eso es miedo. Hay una diferencia entre temor y miedo. Hay algunas personas que dicen que es lo mismo, pero cuando estudia la palabra no es lo mismo. Miedo es un estado en el que tú no te puedes controlar. Yo no sé quién ha sentido aquí un miedo. Miedo. Miedo a una situación, miedo a una separación, miedo a la pérdida de un hijo, miedo a que te llamen y te digan me lo mataron. Y estás viviendo como en estado de pánico y tiemblas. Eso es miedo. El miedo no es de Dios. ¿Tú sabes quién fue el personaje siniestro, históricamente hablando, que introdujo el miedo en la familia? ¿Sabes que se escondió el primer hombre? Adán dice que se escondió. Y el Señor le dice, lo está llamando. Y él le especifica, dice, no, mira, me escondí. Porque tuve miedo, porque estoy desnudo. El Señor le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? En pocas palabras, ¿quién te enseñó a sentirte así? Yo no. Hermano, ¿usted cree que el Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, Cristo Jesús, quiere que tú vivas en pánico? No. Porque siempre apunta en el Nuevo Testamento y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y mira lo que dice después, no se turbe vuestro corazón. Eso es miedo. Entonces, para empezar, apúntelo, el temor y el miedo son dos cosas distintas. El miedo se introdujo por la caída del pecado. Cuando el hombre cayó, sintió miedo. Pero el temor es respeto a Dios, es reverencia a Dios, es entender quién es Él, y por saber quién es Él es que tú temes hacer algo malo contra Él. ¿Sí me entienden? Es estar consciente de que Dios es amor, pero que también Dios es justo. Y que si nosotros hacemos algo en contra de la ley de Dios, en contra de la justicia de Dios, Él como buen padre, ¿saben qué va a hacer? Va a agarrar el cinturón y nos va a dar 2 correazos. Eso es temor. Es increíble porque el temor expresado en la Biblia dice que es el comienzo de ser sabio. Proverbios 1:7, acompáñenme por favor allá y anote la cita. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vea por qué Josué estaba tan determinado a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Me avisa, hermano, cuando estén ahí? El principio de la sabiduría, ¿qué dice ahí, hermanos? Es el temor
Pero note, de. ¿Ve que no dice a? No dice temor a, ya le voy a explicar por qué. Dice temor de, y luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría, ¿y qué más? El temor se aprende. Se aprende. Hermano, ¿podemos decir que era sabio o no era sabio este hombre que escribió este libro? Amén. ¿Será que era sabio? Mucho. Y Salomón está diciendo, yo no soy sabio porque leí mucho, yo soy sabio porque temo a Dios. Amén. La sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Es el conocimiento más alto para saber conducirse. La sabiduría, una persona puede ser inteligente pero no sabia. Yo conozco muchas personas inteligentes, hacen dinero, son buenos para los negocios, tienen labia, están en la política, llegaron a un alto rango en las Fuerzas Armadas, personas influyentes, personas inteligentes para hacer negocio en la computadora, en el diseño, en los videos, pero sabes que su vida es un desastre porque no son sabios. Más excelente es ser sabio que ser inteligente. Muchos hombres en la historia han sido inteligentes, pero no sabios. Este hombre que está ahorita invadiendo Ucrania es un hombre inteligente. Hermano, habla más de 5 idiomas. El hombre habla su idioma, que es ruso, habla inglés, habla francés, habla alemán, habla como no sé cuántos idiomas. El hombre es como el Papa. 9 idiomas habla. Sabe manejar tanques, sabe manejar avión, sabe manejar helicóptero, sabe bucear, doma animales. Bendito sea el Señor. ¿Será que estoy preguntándome si es el anticristo? El anticristo nos quedamos entonces. Es broma, hermano. Pero el hombre sabe. ¿Es inteligente o no? Pero no es sabio. No es sabio. Porque esta guerra no trae más nada sino dolor y muerte y tragedia y desgracia a la familia. ¿Sí o no? Niños están muriendo ya. Y Salomón declara, el comienzo de saber conducirse, de hacer las cosas, es el temor de. Ahora, hermano, lo tremendo de esto es que el temor no es a, el temor es de. ¿Por qué? Porque viene de él. Una persona, usted, si es hijo de Dios, la persona que confesó el nombre de Cristo, usted dice, pastor, yo soy hijo de Dios. No por ir a una iglesia, sino que soy salvo. Si usted es salvo, Dios ya ha puesto en usted el temor. Usted ya tiene un temor, es como un dispositivo que no te permite pecar. Es un freno. Por favor, acompáñenme al Salmo 34:11. Vamos a ver qué decía el papá de Salomón, que es el rey David, un hombre también bien sabio. Salmo 34:11. Vamos a ver qué decía el salmista con respecto al temor de Jehová. Salmo 34:11. Estamos en el primer punto, ¿no? El primer punto es que el temor se aprende. Sí se aprende. No es miedo, no es ataque de pánico, no es los nervios de punta, no. Es estar consciente de quién es Dios y porque Él es Dios, respetarlo. Salmo 34:11. Hermano Kenny, ¿lo puedes leer? 34:11. Sí, ¿lo tienes, Cherry? Amén. Léelo tú, Cherry. Dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Tremendo. Dice, venid hijos. Dice, oídme. Oídme. Y luego dice, el temor de Jehová. ¿Qué va a hacer él? ¿Cómo lo va a enseñar? Ese es el asunto, ya vamos allá. ¿Cómo aprendes a temer? ¿Cómo? Mira, hermano, le voy a contar un testimonio. Cuando yo era pequeño, yo no le temía a mi papá, yo le tenía pánico a mi padre. Yo me orinaba en los pantalones cuando mi papá me decía, en la casa hablamos. Eso era un estado, hermano, que yo quería lanzarme por el balcón. Y mi mamá le decía a mi papá, eso no es sano, estás enfermando al niño. Que mi papá aplicaba métodos de tortura conmigo. Y eso no es sano. Que un hijo le tenga pánico al papá, miedo, eso no es sano. Pero que su hijo respete a su papá, eso sí es bíblico. Amén. El temor se aprende. Vamos a ver otro texto. Ahí el salmista dice eso. Luego vamos a
a otro proverbio, Proverbio 2.5, por favor. Proverbio capítulo 2, versículo 5. Proverbio capítulo 2, versículo 5. Estamos en el primer punto de este estudio bíblico, estamos hablando de la familia y por qué Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Proverbios capítulo 2, versículo 5. Cuando lo consiga, un amén me lo hace saber. Amén. Proverbios 2.5. ¿Estamos ahí? Amén. Hermano Ramón, ¿lo tiene? Amén. Ajá, léalo, hermano Ramón, por favor. Entonces entenderá el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios. Tremendo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de qué? Entender. ¿Cómo entiendes algo? Porque se te enseña. Amén. Tú necesitas nosotros, Oscar Valero y la iglesia, necesitamos aprender qué es el temor de Jehová. Ahí están todos los versículos, guárdalos para que vean que no te estoy mintiendo. Proverbios 8.13, Proverbios 8.13. Proverbios 8.13, este lo va a leer Kenny, hermano Kenny. Proverbios 8.13, por favor. 8:13. Sí. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y ahí te da la definición. Dice, el temor de Jehová es aborrecer ¿qué? ¿Ya lo estamos entendiendo? ¿Sí se aprende o no se aprende? Dice, si tú te consideras que tienes temor, bueno, te voy a explicar qué es el temor. El temor es que todo lo malo, que todo lo que va en contra de Dios, tú lo vas a empezar a desechar. Amén. Ahora, ya te puedes examinar que si tú estás haciendo lo malo, tú no temes a Dios. ¿Sí entiendes lo que quiero decir? Nosotros no es que somos perfectos, os quiero aclarar eso. Nosotros pecamos todos los días, todos los que estamos acá, hasta con un pensamiento. Pero el temor viene cuando tú pecas al Señor inmediatamente. ¡Wow! Señor, qué palabra, perdóname. Eso es temor, ¿me entiendes? Amén. Temor no es que tú vas a caminar como un ángel celestial. No, tu naturaleza siempre se va a inclinar a hacer lo malo. Amén. El temor es que entiendes que pecaste y que te arrepientes por eso. Amén. ¿La agarró? Por eso dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y el que leyó el hermano Kenny, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué dice el Señor? Aborrezco. El Señor lo que te está diciendo es, mira, lo que yo no quiero es lo que tú tampoco debes de querer. Si a mí no me gusta la borrachera, a ti tampoco te debería de gustar tomar. Porque tú sabes que no me gusta que mis hijos tomen licor. ¿Ven que sí se aprende el temor? La enseñanza del temor de Jehová está fundamentada en su ley. La ley nos enseña qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta a Dios. Amén. ¿Sí está entendiendo eso? Amén. ¿Tú sabes por qué a las personas, hay personas, a los ateos y a los gnósticos? ¿Tú sabes por qué ellos dicen que Dios no existe? ¿Y por qué se empeñan en hacer campañas y conferencias de decir Dios no existe? Hermano Cherry, porque no les conviene que Dios exista. Amén. Porque si Dios existe, están metidos en un problemón. ¿Sí entiende? Amén. Si yo acepto que Dios existe, entonces existe la ley. Amén. Y si existe la ley, su palabra es verdad. Y si su palabra es verdad, yo estoy metido en un problema porque estoy ofendiendo al creador de todas las cosas. Amén. Entonces, ¿sabes qué es lo más fácil, hermano Kenny? Tú que eres profesor de matemáticas, despeja la X. Quito a Dios de mi vida. Hay un meme que dice, la gente dice, ¿por qué dice? Hay un meme que dice que, ¿dónde está Dios? Y después dice, Dios está donde tú lo pusiste, fuera de tu vida. Hay personas que dicen, ay Dios mío, ¿dónde estás tú? Y entonces el meme dice, eso es una imagen de WhatsApp, dice, Dios está en el lugar donde tú lo pusiste, fuera de tu vida. Tú sacas a Dios de tu vida y prepárate para el desastre. Amén. Proverbio 16.6, por favor, Proverbio 16.6, hermano Jackson, Proverbio 16.6. Amén. Este es clave, hermano. Este versículo guárdelo ahí, memorícelo si quiere. Proverbio 16.6, ¿listo, hermano Jackson? Léalo, por favor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué hace que un hombre se aparte de hacer lo malo? Entonces lo contrario es que si un hombre está haciendo lo malo, es que no tiene qué. Listo, hermano. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿No tenía temor?
¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Por qué estos reyes, estos hombres como, dígame, este rey llamado Acab, por qué Acab hacía eso? Que no tenía temor. Y los profetas se lo decían: oh rey, eso que vas a hacer, no te cases con esa mujer Jezabel, esa mujer es Fenicia, esa mujer va a inclinar tu corazón a los dioses malos, esa mujer va a destruir Israel. Y acá decían: yo soy el rey, me voy a casar con ella. No tiene temor. ¿Por qué Sansón vivió una vida loca? Por no tener temor. Sansón no podía ver una falda, eso le disparaba todo. Sansón era terrible, terrible. Si Sansón fuera entrado a la iglesia, escondo a las hermanas. Porque el hombre, porque dice que el hombre, como el hombre tenía físico, ¿no? El hombre papiado así, ¿sabes? Así como la roca, como en las películas, que no se lo sé. Antes ese Sansón terrible, no podía ver una mujer. ¿Qué le faltaba a Sansón? Temor. Y a lo último, ya cuando no tenía ojos, terrible la vida de Sansón, no para juzgarlo, sino para que entendamos. Sansón a lo último, como murió, ¿verdad? Sin ojos, le sacaron los ojos y lo pusieron como un juguete. Se divirtieron con él. Y a lo último, cuando invocó al Señor, fue que la casa se cayó. Pero murió, Sansón murió. Ahora, ¿por qué Josué estaba tan seguro? Acompáñenme al pasaje nuevamente, Josué 24, por favor. Josué 24. Josué, capítulo 24. Ahora sí vamos al versículo 1. Ya vamos a entender por qué Josué dijo: yo y mi casa. Josué está diciendo: mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mí no me importa nada de eso, ni San Benito, ni San Cristasio, ni San Crisóstomo, ni San Kenny, ni toda esa manada de ídolos. A mí lo único que me importa que gobierne mi casa es Dios. Amén. Y ustedes yo no sé qué van a hacer. ¿Amén? Bueno, porque mira toda esta retaíla de maravillas que el Señor hizo. Josué 24:1. Reunió Josué a todas las ¿qué? Las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel. Note eso, esto es clave. ¿A quién más llamó? A sus príncipes. ¿A quién más llamó? A sus jueces. ¿Y qué más? Y a sus oficiales. Y se presentaron delante de Jehová. Aquí encontramos 4 grupos de ministerios. Encontramos el ministerio de los ancianos, que eran los consejeros. Encontramos el ministerio de la realeza, que eran los hijos de los jefes de los tribales. Encontramos a los que gobernaban el pueblo, que eran los jueces. Y encontramos a los oficiales. ¿Por qué no dice: y Josué mandó a llamar a las ancianas, a las princesas, a las juezas y a las oficialas? Diría Maduro. ¿Por qué no llamó así? Dígame por qué llamó a los hombres. Porque es machista. Josué era machista, listo, Olga Tañón lo dijo. No, no es machismo, es orden, amén. Bíblicamente hablando, un hogar necesita tener un hombre. No un hombre, pero en el pecho y cristalera, no. Un hombre temeroso de Dios. Amén. No un hombre, aquí mando yo, cállate. No, que el macho le diga: cállate, Petra, cuarto. No, eso no funciona. No, hermano, un hombre de Dios, la esposa lo va a respetar porque ese hombre teme a Dios, no necesita gritar. Solamente habla: mi amorcito, mira, mi amor, por favor, para que te monte una comidita. Sí, papi, claro que sí, te la monto. ¿Qué quieres, pasta o arroz? ¿Por qué? Porque la mujer lo respeta. Un hombre que no tiene respeto ni porque grite como el chacarrón le van a hacer caso. No puede hacer nada. Él llama a todos los hombres, como que yo ahorita diga: hermano Ramón, levántese. No se levante, hermano Ramón, es una. Ajá. Hermano Benjamín Girón, levántese. Manuel, Luis Alejandro. Y empiezo a levantar a los hombres. Y los hombres paraban ahí, que no va a decir el pastor: bueno, los voy a hacer responsables de su familia. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Esto es tremendo, en público. Esto lo estaba haciendo en público. Esto no era privado. Y le va a contar una historia que ellos conocían, hermano. Miren lo que dice el versículo 2. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice, ¿quién dice? Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y servían a qué?
A Dios es extraño. Primero le recuerda el pasado. Quiero que recuerden algo. Quiero que sepan de dónde Dios sacó a sus padres. Eran unos mundanos. Nuestros padres eran mundanos. Vivían allá en la tierra de Ur de los Caldeos. Estaban perdidos. Adoraban dioses extraños. Versículo 3. Y dice el Señor: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, ahí está lo que citó Cherry, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y dice, y aumenté su descendencia, y le dio ¿a quién? Hermano, esta historia está compuesta por familias, ¿sí o no? Sí. Dice, agarré a Abraham, le di a Isaac, le di a Jacob, le di más hijos, y familia, y familia, y familia, pero había un precedente, el temor de Jehová. Dese cuenta, hermano, que aquí hay una cantidad de imperativos, de ordenanzas que Dios da y de declaraciones de poder. Él dice, yo saqué, luego dice, yo aumenté. Mira lo que dice en el versículo 3 otra vez. Y yo tomé, ¿quién lo tomó? Dios, ¿no? Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje. Ese es Dios obrando por toda la tierra de Canaán. Y luego, ¿qué dice? Y aumenté su descendencia. Josué le está diciendo, Dios es el que ha hecho todo en nuestra vida. O sea, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Amén. Hermano, cuando un cabeza de hogar o una familia entiende que todo lo que hay en esa casa es porque Dios lo dio, eso camina bien. Amén. Pero cuando una familia es mal agradecida, bueno, esto es porque nosotros le hemos echado ganas, tú sabes, el título que tengo me ha ayudado a... No, esto es de Dios, esto nos dio Dios. Amén. Versículo 4. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos, ¿a dónde se fueron? Se fueron del mundo. Yo los había sacado del mundo para traerlos a un lugar seguro, pero no, los varones volvieron a bajar al mundo. ¿Les gusta el mundo? Pregunto, ¿el Señor les estaba mostrando, le mostró Abraham su poder, sí o no? Amén. Muchas veces, hermano. Abraham ganó una guerra contra 4 reyes, siendo un hombre de carpa. ¿Quién tú crees que ganó esa guerra? ¿Abraham o Dios? ¡Dios! Abraham, mira cómo le llama la Biblia a Abraham, el amigo de Dios. Amén. Versículo 5. Y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. ¿Y qué dice el Señor? Y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballerías. Versículo 7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, después que estuvisteis muchos días en el desierto. Versículo 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. ¿Y qué dice ahí? Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. En esta historia, ¿dónde está el mérito humano? ¿Dónde le está diciendo? Dios dice así: ustedes son tremendos humanos, tremendo pueblo que pelearon aguerridamente y ganaron la batalla. Ustedes lograron tomar la tierra. Ustedes vencieron al faraón. Yo reconozco que ustedes, pueblo de Israel, ganaron las batallas. Ustedes son un tremendo pueblo inteligente. Wow, son como los chinos. Oh, ¿se dice así? No, todo se lo atribuye ¿a quién? A Dios. Josué les está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu lo toma. Porque él no dice Josué dijo, dice Jehová dice. Jehová dice que sacó a Abraham, que lo multiplicó, que le dio plata, que después se pusieron locos y bajaron para Egipto. Entonces los saqué de Egipto como niños malcriados, les abrí el mar, les di una sombra, les mandé pan. Dios está diciendo, yo los he protegido hasta este punto. Amén. Versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor,
para que os maldijese. Mas yo, vuelve otra vez el poderoso Señor, no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos, jebuseos, todo lo que te viene en seo como que feo. Y dice, y yo los entregué en vuestras manos. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién los entregó? Él los entregó. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos. No con tu espada ni con tu arco. Y mira el 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Tenía o no tenía razones Josué para decir, yo quiero que Dios me gobierne la casa? Dígame. Hermano, un Dios así tan protector, tan proveedor, un Dios que guía, que protege, que cuida, hermano, no es para tenerlo, no es, dígame si no nace el deseo de tener un Dios así. Ahora tengo una noticia, hermano, ahora voy a la aplicación, la que no nos gusta mucho. Este Dios que estoy leyendo, es el mismo Dios de nosotros. La pregunta es, ¿por qué seguimos ofendiéndolo todos los días? Porque nosotros no vimos el mar abierto. ¿O sí lo vio? Pero todos los días el Señor, cuando te provee 1 kilo de arroz, unos huevos, mortadela, pollo, lo que te dé el Señor, hasta tu vestimenta, ese es el mar abierto. Dios te abre el mar todos los días. Hermano, yo te voy a decir algo, humanamente hablando es hostil y hasta imposible lograr vivir en Venezuela, pero nosotros estamos vivos en nuestro país y seguimos comiendo en nuestro país, así sea arroz blanco, es porque Dios está con nosotros. Tienes que entenderlo, hermano, eso es todo. Esto no es que el bono, no es que el bono, ahorita me van a mandar medio petro, no es que no es eso, es Dios. Hermano, yo agarré $20 y le dije a María, tenemos plata, vamos al pueblo, hermano, increíble. Me metí por la plaza y le di la vuelta y caí donde el local del hermano Cristian, ya no existían los $20. Y cuando bajé a ver las bolsas, daba ganas de llorar las bolsas que tenía. Le daba la gloria a Dios, hermano, pero era una bolsita que yo decía, wow, pero ¿qué se hizo la plata? Ese chino como que me robó, no me robó. La factura estaba bien, es que todo está caro. Pero Dios sigue alimentándonos, hermanos. Yo los veo a ustedes, yo me quedo loco en la iglesia, ahora las veo vestidas, las hermanas bien vestiditas, los varones todos encorbatados, con pisacorbata. Mira, veo a mi hermano Ramón ahorita, que tenía unos días que no lo veía. Mi hermano Ramón, con todo respeto, mira sus cachetes, se ve bien repuesto, se ve fuerte. Bueno, que él ni se diga. Todos estamos bien hasta, o sea, yo me veo en medio de tanta calamidad, hermano, yo no los veo a ustedes muriendo aquí. Como niños del África, no burlándome de los niños africanos, sino de la calamidad que se vive en África. Hermano, Dios nos está protegiendo y nos sustenta. Es el mismo Dios. Por eso nosotros tenemos que vivir bajo su temor, para que el Señor siga respaldando nuestra familia. El temor es ese dispositivo que cuando pasa una mujer, yo estoy con María, así no esté con María, y pasa una mujer esbelta, una mujer de esta que tiene físico, y Dios me dice, no, tú estás casado. No, tú tienes tu mujer en tu casa. No prendas el ventilador. ¿Sabes el ventilador, no? Ese es el ventilador. Pero di qué pasó. ¿Sí entiendes lo que le quiero decir? Ese es un dispositivo. Hermano, si el Señor quitara la mano de nuestras vidas, si el Señor hace así, ¿saben que nos convertimos en lo que éramos antes? O sea, que no solamente somos salvos por gracia, sino que nos mantenemos en la carrera cristiana por su gracia también. Dios nos guarda, hermano. ¿Tú sabes de cuántas cosas te ha guardado el Señor? No me acuerdo, un hermano, creo que fuiste tú, Kelvin, publicaste una foto tremenda. Sale un muchacho caminando por una acera y salen como unos ángeles y unos demonios peleando. Y la imagen dice, si supieras cuántas veces Dios te ha protegido, algo así. Y así es, hermano, ni siquiera nos imaginamos las veces que Dios nos ha cuidado a nosotros. Ahorita mi hermano Javier,
Tremendo testimonio, hermano. Ayer se vino de por allá, ¿no, hermano? Caminando, ¿bien? Caminando, ¿verdad? Caminando, este hombre es Forrest Gump. Caminando desde Colombia hasta aquí. ¿Lo guardó o no lo guardó Dios? Pero caminaba tramos, ¿no? Como de ciudad a ciudad. Hasta Portugués. No estamos hablando aquí de la Juliana hasta aquí, ¿no? ¿Y usted cree que en ese tramo no le pudieron haber hecho algunos guerrilleros, los fueran agarrados? ¡Claro que sí! Pero lo guardó el Señor. Josué le está diciendo, yo he decidido que Dios esté en mi casa, no quiero ver otro Dios. ¿Por qué? Porque mi casa ha sido respaldada por Él. Mira todo lo que ha hecho con nosotros. Oye, vale. Una bendición esto, ¿verdad? Ahora la segunda cosa, ya se me fue el tiempo. Para que sepa, hermano Juan, vaya avisándole a los hermanos, vaya avisándole. La segunda cosa es que el temor de Jehová se practica. No solamente aprendemos, ya estamos aprendiendo el temor. Ya sabemos que es temer, es respetar, es reverenciar a Dios. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Cuando estemos delante del Señor en el cielo y lo veamos en su trono y Dios empiece a hablar, ¿quién se va a atrever a interrumpirlo? Usted se imagina, hermano, que Dios nos hable como el trueno. Yo creo que Dios va a modular su voz un poquito porque eso es terrible, che. Imagínate que nos hable así. Pero tú te imaginas a Dios hablando, dándonos la bienvenida al bendito cielo que Él tiene allá arriba. Él diga, bueno, hijos, bienvenidos. ¿Tú crees que Señor, ya va? ¿Y por qué? Porque ahí lo vamos a ver. Ya no es fe. Ya lo vemos. Vamos a decir, wow, tremendo Dios tenemos. Mira cómo brilla. Mira el trono, Cherry, mira el trono. Y Cherry, sí, no, Faro, como unos niños. No, pastor, en la Biblia, no, la Biblia no. Imagínate, nosotros que hacíamos la leer, ahora lo vemos. Y la mamá de Carmen, mira, pastor, los ángeles, cómo se mueven. Tremenda alas, Dios mío, qué seres tan grandes. Tomamos en poco en la tierra del Señor. Para meditar, ¿no? Ok, hermano, vamos a Efesios. Y ya con esto estamos culminando, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 21. Y esto lo voy a dejar para el estudio bíblico del miércoles y domingo. Pero solamente lo quiero citar. Efesios 5. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 5. Vamos al versículo 21. Cuando lo consiga. Efesios 5, 21. Estamos hablando del temor. Ahora vamos a hablar el temor se practica. Ya lo aprendemos. Ahora cuando aprendemos el temor debemos practicar el temor de Jehová. Hechos 5, 21. Efesios. Gracias, hermano. Efesios. Dice, someteos unos a otros. ¿Qué dice? Déjenlo usted, hermano. Iglesia, someterse es fácil. ¿Se nos hace fácil eso? Cuando nosotros estábamos en la escuela, ¿verdad? Siempre ese bullying. Tú lo que eres un sometido. Nosotros llegamos a decir. Y las muchachas, ay, mira, chama, que está cumpliendo no sé quién para el matiné. Tú lo que eres una sometida, chama. A ti tu papá te somete. Y yo sentía como que avergonzado y buscaba la manera, hasta nos escapábamos y nos daban un palo en la casa, pero con tal de no quedar como tontos. Pero ahora la Biblia te dice, sométete. Y tremendo, ¿no? Cuando uno no tiene a Cristo, uno va en contra de lo que es la verdad. Aquí la Biblia dice, sométete. Y en el mundo decía, no te sometas. O sea, mira, cuando tú no te sometes, ¿qué eres tú? Un rebelde. ¿Sí o no? Y entonces Pablo le dice a la iglesia, ¿sabes qué? El secreto de que una familia camine bien es que se sometan unos a otros. Usted sabía, mira, yo soy su pastor. ¿Sí? ¿Sí lo soy? Ok. Y la Biblia me dice que ustedes deben someterse a mí. ¿Sí o no? Pero ustedes no sabían que eso es algo recíproco. Porque ustedes se someten a mí, pero yo como pastor tengo que tener mucho cuidado de cómo camino, cómo vivo y cómo enseño, porque también estoy sometido al testimonio de la iglesia. ¿Sí le agarró? Pues si yo me pongo a hacer locuras por ahí, Dios me guarde, ustedes no van a tener un pastor aquí que ofenda a Dios. Entonces se da cuenta que todos estamos sometidos.
Ustedes están sometidos a la autoridad que el pastor tiene acá. Pero el pastor está sometido a Cristo, ¿sí o no? Todos estamos sometidos. Nadie puede decir, no, a mí yo no me someto a nada. No, todos estamos sometidos a algo. Y Pablo dice, el secreto de la familia, para que una familia marche, es lo que Josué entendió. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque el temor nos ayuda a mantenernos bajo su mano. ¿Sí entendió? Eso te lo dejo como para las otras clases que vamos a ver de la familia. Pero quiero que me acompañen para concluir. En conclusión, vamos a llegar a una conclusión. Malaquías 1:6. Yo creo que esto nos va a hablar a todos. A mí me habló, hermano, cuando estábamos preparando este mensaje. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Cuando lo consiga, con un amén me avisa. ¿Está bien? Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice así. 1, 2 y 3. Leemos todos juntos, hermano. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Nuevamente lo leemos, ¿está bien? Creo que no estábamos ubicados todos ahí. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Avísame cuando lo tenga. Vamos a cerrar con este. Bueno, acompáñenme, pues vamos a leerlo todos juntos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Levante la mano quien considera a Dios como su padre. Téngale en alto, no se avergüence. Ajá, baja la mano. ¿Y quién considera a Dios como su Señor? Y Dios dice, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? El Señor no quiere que lo saquemos de la boca, el Señor quiere que lo llevemos a la práctica. El Señor dice, he visto que los hijos respetan a los padres. Yo lo mandé en el mandamiento. Y he visto que los siervos temen a su Señor. Y si ustedes son mis hijos y son mis siervos, ¿dónde está eso? Con esos siervos. Hermano, no solamente el temor se aprende, el temor se practica. Y gloria a Dios por esta iglesia que está creciendo, hermano. ¿Sabes qué es bien difícil, hermano? Para un hombre, pero no imposible para Dios. Que una iglesia crezca con pura Biblia, pura palabra. Es fácil reunir personas en un lugar con payasos, con bailarinas, con rap cristiano, con bachata cristiana. ¿Sí o no? ¿Sí es fácil, sí o no? Con show, con eventos, con sal en el ombligo, con lanzadera de sillas, con darle vuelta a la cabeza. Con show. Es fácil. Mira, en un circo, cuando llega un circo a una ciudad, dígame qué pasa. Todos quieren ir. ¿Se acuerdan cuando llegaron los valentinos? ¡Qué barato! ¡Qué barato! Y todo el mundo, los valentinos, ¿qué? Los valentinos. Y todo el mundo quiere ir para los valentinos. Así está pasando con las iglesias ahorita. Son, en vez de iglesias, se han convertido en circos. Porque no se pone de primero la palabra del Señor. La gloria sea para Dios, amén. Vamos a orar al Señor y pasamos con la cena del Señor. Vamos a orar, por favor, y luego pasamos con la cena. Cerramos nuestros ojos, inclinamos el rostro y oramos a nuestro bendito Dios. Hermano Ramón, por favor, usted mismo desde su silla, dele gracias al Señor por esta palabra y luego pasamos a la cena.